Sí, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio ahora a estas segundas jornadas de investigación antropológica con experiencias de la investigación y la formación de estudiantes en las universidades primero de Tlaxcala, la Autónoma de Tlaxcala, en su licenciatura y en el posgrado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ¿no? Espero que si no hayan podido conectarse ayer, la próxima semana probablemente, o sea que alrededor de como del 19 o el 20 de mayo, estarán las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Este evento está siendo organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Bueno, entonces voy a dar ahora la palabra al coordinador del evento, al doctor Oscar Montiel Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la licenciatura en antropología. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues bienvenidos a el segundo día de estas jornadas de investigación antropológica sobre las experiencias de trabajo de campo, como ya mencionó David, de la licenciatura en antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y del posgrado en antropología social de la Universidad Iberoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día. Vamos a tener una serie de ponencias y la dinámica para los panelistas será una exposición de 20 a 25 minutos y dejarles un espacio para preguntas y respuestas de su misma ponencia, aunque al final también tendríamos un espacio para una discusión general. Entonces voy a permitirme presentar a nuestra primera. Perdón, una pequeña interrupción. Realmente tendrán como 25 minutos o a media hora, ¿no? Y luego habrá 15 a 10 minutos para discutir. Perdón, Oscar. Sí, sí, muy bien. Gracias, David. Entonces, vamos a presentar a la primera ponente de esta tarde, la doctora Eleonora Maldonado Núñez, es postdoctorante CONACYT en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México y nos va a presentar la ponencia Combinación de técnicas en una investigación sobre mujeres y ciudadanía, observación participante, genealogías, entrevistas semiestructuradas y revisión de archivos en dos pueblos de la Sierra de Texcoco en el Estado de México. Y voy a permitir leer una semblanza de la doctora. Ella es doctora en antropología social por la Universidad Iberoamericana, maestra en ciencias en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma Chapingo, en donde obtuvo el premio Arturo Fregoso a la mejor tesis de posgrado, y es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su experiencia en investigación se ha centrado en las estrategias de vida, el trabajo productivo y reproductivo de mujeres en la Sierra Norte de Puebla, la región Otomí Tepehua en Hidalgo y en la Sierra de Texcoco en el Estado de México. Su experiencia profesional se ha centrado en la investigación social, la docencia a nivel universitario y bachillerato, en donde han impartido cursos sobre teoría social, proyectos productivos, gestión social, antropología jurídica y sociología jurídica. Estas últimas dos en el programa de educación superior en centros de reinserción social. Actualmente es postdoctorante en los núcleos de investigación indígena aplicada en el INPI, en donde coordina el Plan Integral de Desarrollo de la región Chichimeco-Otomí en el noreste de Guanajuato. Doctora, bienvenida y tiene 25 o 30 minutos para su exposición y luego unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo en esta ponencia les voy a platicar sobre la metodología y las diversas técnicas que utilicé para la elaboración de mi tesis de investigación. Bueno, el contenido de la presente ponencia, entonces, parte de una investigación antropológica de tesis de doctorado realizada, si quieres, en la primera diapositiva, bueno, a la segunda, por favor, Jorge, en dos comunidades de la Sierra de Texcoco, en el Estado de México, que es San Pablo Izayoc y Santa Catarina del Monte, entre el año 2014 y 2017. Aquí podemos ver
los dos mapas, donde está ubicado pues el Texcoco y sobre todo las dos comunidades de la sierra. Bueno, en la sierra hay 4 comunidades, que es Santa María Tecuanulco, San Jerónimo Amanalco, San Pablo Izayuc y Santa Catarina del Monte. Voy a comentar, yo solo trabajé con 2, también la razón de ello. Y bueno, referente a la estructura, voy a presentar primero cómo fui acercándome al tema, ¿no? Porque, bueno, esto también es importante en la investigación, cómo se fue delineando el tema y entonces a partir del tema, pues las diferentes técnicas fueron, pues las apropiadas, digamos, de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, y esto en un primer momento, cómo me fui acercando al problema de investigación, sobre todo a través primero inicialmente de la etnografía y observación participante, cómo elegí el tema y posteriormente me centro en las diversas técnicas que utilicé a lo largo de la investigación. La siguiente, por favor. Ajá, bueno, aquí está la que sigue. En acercamiento al problema. Bueno, originalmente fue una práctica de campo dirigida como parte del currículo del doctorado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana en el verano de 2014 en San Pablo Izayuc, y de ahí inició propiamente el trabajo de campo para la investigación de tesis, el cual se extendió a Santa Catarina del Monte hasta el año 2017. El motivo para extender la investigación a Santa Catarina fue porque tenía la intención de realizar un estudio comparativo de la ciudadanía local en toda la región serrana, como les había dicho, 4 comunidades que comprende bueno, la sierra. No obstante, al final solo pude investigar en Izayuc y en Santa Catarina del Monte por varias razones. La primera tuvo que ver con el tiempo previamente establecido por el programa de doctorado, lo cual se relaciona con la segunda razón, porque los tiempos y procesos de investigación etnográfica son mucho más lentos y exhaustivos, pues al tratar con personas en su vida cotidiana, la planeación inicial se modifica sustancialmente. Asimismo, es importante tomar en cuenta que acceder a una comunidad de estudio no es una tarea sencilla, ya que implica contactos previos, así como la presencia continua en las comunidades para generar confianza, pero sobre todo para ser aceptada en el grupo. Como tenía la intención de ampliar mi investigación a toda la sierra, me di la tarea de indagar en la medida de lo posible con personas pertenecientes a Santa María Tecuanulco y Amanalco sobre, aquí esto estoy describiendo todavía, no llego, ¿no? Como no doy la justificación de por qué el tema, pero aquí ya estaba elegido, ¿no? Cuando intenté ampliar el tema, ya había elegido mi investigación, a la región ya había elegido el tema, a la ciudadanía en madres solteras. En este sentido, los informantes de estas comunidades me informaron que las madres solteras no tenían la obligación de cooperar, pues eran consideradas como hijas de familia en las otras 2 comunidades, ¿no? En San Jerónimo y en Santa María Tecuanulco. Así, la ciudadanía en mujeres solas, aquí en esas 2 comunidades, se limitaba únicamente a las propietarias de algún terreno o casa en el mismo sentido que en Izayuc y Santa Catarina, pero evidentemente no tuve tiempo de explorar a profundidad esta cuestión. Todas estas consideraciones, pero sobre todo el tiempo y la accesibilidad a la comunidad a través de un grupo doméstico, fueron lo que finalmente concretó mi investigación en Izayuc y Santa Catarina del Monte. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la elección del tema, el primer motivo para elegir el tema de la ciudadanía fue el interés mostrado por los propios informantes con los que conversé durante la práctica de campo en torno a la relevancia de ser ciudadano, pues se presentaban a sí mismos bajo esta categoría. Los informantes
quienes habían tenido o tenían en ese momento cargos en la comunidad hicieron referencia a la pertenencia, así como a unos derechos y obligaciones hacia su comunidad. Reconocían a los hombres como ciudadanos, lo cual significaba que gozaban de todos los derechos del pueblo y junto con ellos todo su grupo doméstico. Además, esta categoría también incluía a las mujeres solas en el caso de ser madres solteras. Esta situación de madres solteras enfatizó mi interés debido al previo acercamiento que tuve a la cuestión de género desde la licenciatura en Sociología en la UAM, con un grupo de mujeres que tenían invernaderos de hortalizas en Cuetzalan, Puebla, y en la tesis de maestría en Ciencias en Desarrollo Rural, bueno, en Chapingo, con un grupo de artesanas pertenecientes a la región Otomí. En estas investigaciones advertí las diversas dificultades domésticas, así como comunitarias, en torno a las actividades consideradas femeninas, como el cuidado de la casa, de los miembros del grupo, la artesanía, el cultivo de hortalizas para mejorar la dieta del grupo. Estas actividades domésticas eran desvalorizadas y en lo que se refiere a las productivas, eran tomadas como secundarias, pues no significaba el ingreso principal del grupo. Todo esto, obstaculiza el poder en la toma de decisiones, no solo en el ámbito personal, sino comunitario, lo que afectaba directamente su organización productiva, ya que su participación parecía estar confinada únicamente al ámbito privado. Esto fue como la primera observación que me dejó aquello, ¿no? Y desde ahí intenté realizar una intervención social. En estas dos primeras tesis fue intervención social, ¿no? No fue propiamente una investigación etnográfica de observación participante. Yo llevaba a cabo talleres, por ejemplo, y participativos, ¿no? Sin embargo, en este momento no me pude percatar de que las dificultades en la conformación eficiente de un proyecto, cualquiera que fuera, ya sea de artesanías o de hortalizas, como en ese caso, se debían justamente a la restricción social de dichas actividades, pues la agricultura en invernaderos y la elaboración de artesanías eran consideradas eminentemente femeninas. Sin embargo, aquí yo no pude como ver que existe un lazo más allá de estas actividades, pero estas estaban confinadas al aspecto económico y no logré ver en ese momento el puente, ¿no?, entre la vida pública de las comunidades. Durante mis primeros acercamientos, ya propiamente en San Pablo y Sayoc, denominadas, con mis primeros acercamientos a las mujeres denominadas como madres solteras, pude observar que estas tenían no solo responsabilidades privadas, ¿no?, como había visto en las otras, sino públicas, por no ser seres individuales, sino formaban parte de un grupo doméstico. Además, también percibí que por parte de las comunidades existe un afán de homogeneizar a esta población, es decir, a las madres solteras, como si las experiencias, motivos y circunstancias del por qué se disuelven o no las parejas de las que formaban parte fueran idénticas, cuando en la realidad no solo hay madres solteras, sino también había viudas, divorciadas, abandonadas, separadas, solteras e incluso mujeres que nunca se casaron ni tuvieron hijos. En este sentido, el trabajo de Aileen Mulher me hizo reflexionar sobre la necesidad de crear tipologías para evidenciar la heterogeneidad de la categoría de mujeres sin pareja, con la finalidad de detallar el contexto que suscita tal condición. La diferenciación de estas mujeres me pareció crucial, sobre todo porque me permitió observar que existen motivos diversos por los cuales las parejas se disuelven y también porque cada una de estas categorías implica a su vez una posición dentro de la comunidad, un estatus, y a su vez una forma diferente de asumir y ejercer responsabilidades comunitarias. Explorando sobre este tema, advertí inicialmente que la categoría social de madre soltera implicaba por sí misma una categoría social de fracaso,
un estigma por no cumplir con la ideología de los papeles tradicionales con respecto al género, como por ejemplo el ser esposa. Aunque en el transcurso de la investigación pude descubrir también que efectivamente dicha situación cambia y no era fija, y se modifica cuando la mujer se incorpora plenamente a las actividades comunitarias, así como también el hecho de que no todas las mujeres perciben o sienten esta marca que las diferencia del resto. Sin embargo, todas estas mujeres sin pareja sí poseían algo en común, que era la ciudadanía ante la comunidad y por tanto las obligaciones tanto privadas como públicas, sostener a su familia económicamente, cuidar y educar a sus hijos en caso de tenerlos y bueno, en los valores comunitarios como la responsabilidad, reciprocidad, el trabajo comunitario, en sí representar al grupo pagando también cooperaciones económicas para fiestas, agua, también asumir cargos civiles y religiosos y hacer faenas, entre otros. Entonces, conforme fui desarrollando la investigación en campo y con base en las orientaciones en los seminarios de investigación, asesorías pues de mi director de tesis y mi participación en diversos coloquios, me percaté de que la discusión del tema de la ciudadanía tenía particularidades provenientes de su contexto social específico, por lo cual la nombré como ciudadanía local. Y bueno, este concepto me remitió indiscutiblemente a las fronteras entre la antropología, la ciencia política y el derecho, porque la forma en que estas comunidades entienden y practican la ciudadanía concuerda con su propio sistema organizativo, el cual se basa en un derecho consuetudinario, el cual ellos denominan usos y costumbres o sistema normativo indígena. Noté que las comunidades y los habitantes de San Pablo y Sayoc inicialmente apelaban de manera recurrente al discurso de usos y costumbres. Inicialmente este tema para mí no tenía mucho sentido porque ninguna de estas personas se asumían como pertenecientes a algún grupo indígena. Sin embargo, sí hacían mención sobre el hecho de que sus vecinos de la sierra hablaban náhuatl y además tenían tradiciones y costumbres, sobre todo de orden festivo, muy arraigadas, haciendo hincapié en que ahí el control social era muy fuerte. Comenzó entonces a cobrar sentido esta relación cuando inicié el trabajo de campo en Santa Catarina del Monte, pues ellos sí se autodefinen como indígenas, reconociendo la lengua, así como sus usos y costumbres, como los principales elementos definitorios de su identidad. Ambos pueblos, en sus diversas modalidades de reconocimiento de pertenencia, originarios para el caso de San Pablo y Sayoc o indígenas para Santa Catarina del Monte, ponen énfasis en la forma que tienen, la forma propia que tienen de regirse. Entonces, lo anterior me permitió apreciar que la ciudadanía local es un mecanismo de adscripción a la comunidad a partir de un derecho propio en el al que ellos apelan y el cual se encuentra estipulado en el artículo 2 de la Constitución mexicana, consecuencia de acuerdos internacionales, así como la experiencia en Oaxaca. Sin embargo, este derecho únicamente cobra sentido a través de las prácticas y personas concretas, como pude observar durante toda la investigación. Si bien esta investigación intentó revelar inicialmente un conjunto de reglas o normas que refieren al ingreso, a la residencia, a la participación y obligación que los ciudadanos tienen hacia su comunidad, así como derechos y sanciones, no se limitó solo a ello, ya que muchas de estas reglas bueno, son adecuadas y traducidas según casos y prácticas concretas. Por esta razón, bueno, me interesó la ciudadanía y se fue, opté, y bueno, con todas las asesorías, fue que, pues elegí este tema. La siguiente, por favor. Conforme a los temas y ejes arriba descritos que ya mencioné, inicié propiamente la investigación antropológica y, bueno, de acuerdo con el método etnográfico, inicialmente recopilé información
de los diversos ámbitos que conforman a las comunidades de San Pablo Izayoc, así como de Santa Catarina del Monte durante el verano de 2014 y los años de 2015, 2016 y 2017 de manera intermitente. La información recopilada versó sobre el contexto socioeconómico y cultural de las comunidades, aspectos organizativos, sistemas de cargos, usos y costumbres, que es en donde se incrusta la ciudadanía. Registré también información de las prácticas sociales, las tradiciones, fiestas, rituales y la vida cotidiana en general. Durante todo este tiempo de 2014 hasta 2017, en periodos de 3 a 5 días por semana, viví en las dos comunidades con grupos domésticos, 2 en San Pablo Izayoc y 1 en Santa Catarina del Monte. Es elección del tema. Esperen, es que le di aquí un poco más. Durante este tiempo, estuve en estas dos, donde habitaba por lo menos, en estas 3 grupos domésticos en los que habité, había por lo menos una mujer sola en cada grupo. Como señalé, durante estos 4 años acudí a las comunidades cada semana de 3 a 5 días o más, dependiendo de las actividades previamente programadas, y regresaba un par de días a la Ciudad de México para atender las diversas actividades de índole académica y para también realizar investigación en archivos. Asimismo, asistí a las fiestas patronales. Bueno, con respecto a la investigación en archivos, consulté el archivo agrario y también el de agua. Básicamente, y bueno, también estuve revisando, pero bueno, por internet, ¿no? Cuestiones de índole histórica. Asimismo, asistí a las fiestas patronales, el ritual de Apantla que se realiza en Santa Catarina, comidas, cumpleaños, 15 años, bodas, ayudas, rosarios, funerales, mayordomías, sesiones del grupo de AA y convivencia en general con familias y grupos domésticos. También realicé observación en 2 asambleas comunitarias en Izayoc y una en Santa Catarina. En Izayoc, la primera asamblea a la que asistí se realizó el pasado 18 de octubre de 2015, del cual hice la transcripción a petición de su primera delegada, y la segunda asamblea fue el 3 de abril de 2016, en donde presencié el proceso de cambio y nombramiento de autoridades temporales del pueblo. Para estas dos tuve que pedir permiso y bueno, me dieron efectivamente el permiso de estar, pero sin tomar fotografías y también sin voz ni voto, ¿verdad? Por supuesto. Por su parte, en Santa Catarina asistí a una asamblea extraordinaria el 3 de julio del 2016. Realicé también pláticas informales con hombres considerados ciudadanos, mujeres casadas, mujeres solas que están dadas de alta en la lista general del pueblo y mujeres que, pese a que no estaban registradas en la lista del pueblo y por tanto formalmente ante la comunidad, realizaban todas las actividades propias de una ciudadanía, y también mujeres que, aunque estuvieran dadas de alta, no realizaban las actividades propias de la ciudadanía. Todo lo anterior lo registré de manera sistemática en mi diario de campo, y asimismo tengo datos provenientes de un total de 77 entrevistas semiestructuradas y o pláticas informales a mujeres solas. Para Izayoc tengo 40 y para Santa Catarina 37 durante el periodo 2015, 16 y 17. Las entrevistas discurrieron sobre las estrategias para cumplir con sus responsabilidades al interior de su familia, también hacia la comunidad, los diversos arreglos familiares de los que forman parte, así como su percepción y experiencia como mujeres solas y ciudadanas. También realicé casos concretos de genealogías muy básicas, con la finalidad de ejemplificar los diversos arreglos domésticos de los grupos en los que yo viví. La información obtenida señala que no se trata entonces de casos específicos, el de las mujeres solas, sino que son casos que ejemplifican claramente las reglas y nociones de su organización social. Debido a que no pude acceder a las listas de las madres solteras, porque me decían que eso era confidencial, tampoco a las listas del pueblo,
Mi estrategia consistió primero en ir averiguando caso por caso con mis informantes iniciales el nombre de las mujeres solas y el lugar donde vivían para localizarlas posteriormente. Y a partir de las primeras entrevistas comencé a crear una lista de estas mujeres hasta llegar a 40 en Izayoc y 37 en Santa Catarina. Las categorías que utilizo son tanto EMIC como ETIC. Entonces, para nombrar a estas mujeres solas, es decir, cómo ellas mismas se nombran, pero también cómo han sido nombradas a través de la literatura y, bueno, de la bibliografía y de la teoría que se ha hecho y conceptos, ¿no? Sobre todo de los estudios feministas. Algunas parten en primera instancia de la tipología elaborada por Eileen Mulher con su investigación sobre las mujeres solas en el México rural, pero las matizo de acuerdo con las propias categorías de los informantes, así como a las obtenidas por mis propias observaciones. La primera categoría que utilizo es la de madre soltera, con 28 casos, en la que, como ya señalé, las comunidades engloban al total de las mujeres sin una pareja. Sin embargo, yo utilizo esta categoría únicamente para aquellas mujeres que durante y posterior al parto no han tenido una pareja estable. La segunda categoría refiere al término de separadas, que son 20 casos, que es asignado a aquellas mujeres que se apartaron de sus parejas. En esta categoría entran mujeres que nunca se casaron por la iglesia y el civil, pero también aquellas que lo hicieron y no han logrado su separación legal. La tercera categoría comprende a las viudas, que son 12 casos, que eran mujeres que se casaron o juntaron, pero su esposo murió y a partir de ahí no han vuelto a conformar una pareja hasta el momento de la entrevista. La cuarta categoría de divorciadas, que son 10 casos, describe a las mujeres que se separaron formalmente, o sea, legalmente de su pareja a través del divorcio civil y que pudieron o no tener hijos. En lo que se respecta a la quinta categoría de separada dejada, que es un caso, esta es referida por la entrevistada como aquella relación que terminó porque el hombre abandonó la vivienda en la que cohabitaban. La sexta categoría, divorciada, mujer de vuelta, refiere a aquella mujer que estuvo casada con una persona que era de otra comunidad y que al divorciarse tuvo que regresar nuevamente a su comunidad de origen y en este caso no tuvo hijos. La séptima categoría, que comprende a una mujer soltera, es aquella mujer mayor de 40 años que nunca se casó ni tuvo hijos hasta el momento de la entrevista. Casos específicos corresponden a las casadas, que son 3 casos, o juntadas, que son mujeres que asumen la representación de su grupo doméstico porque su esposo emigró hacia Estados Unidos, o bien, para el caso de Santa Catarina del Monte, porque su esposo es originario de otra comunidad y como tal no posee ningún derecho en la comunidad de acogida, salvo los establecidos por la representación de su mujer. Si bien estos casos rebasan mi definición de mujeres solas sin pareja, debo aclarar que para la comunidad están registradas como madres solteras y por tanto ciudadanas, aunque sus parejas sean los que cumplan con las obligaciones sociales de una manera informal, pues para el caso de Santa Catarina del Monte, ninguna persona oriunda de esta comunidad adquiere los derechos de ciudadano, como si sucede en el caso de otra comunidad, perdón, si es de otra comunidad no adquieren los derechos, como si sucede en Izayoc después de pagar una respectiva cuota de ingreso. Finalmente, la categoría de madre sustituta es asignada por mí, ya que la entrevistada me refirió que al nacer su hermano pequeño, su madre murió y ella se hizo responsable de su hermano como una madre, hasta el grado de que actualmente el niño la llamaba madre y desconoce que era su hermana. En este caso, su hermana es quien está dada de alta en la localidad, y ella es la representante de su grupo. Con respecto a las normas escritas, el segundo delegado de San Pablo Izayoc me permitió revisar los acuerdos de asamblea a cambio de que le ayudara a la delegación a realizar los resúmenes de los acuerdos concernientes a su administración de 2013 a 2015. Esta tarea la desarrollé en las oficinas de la delegación de dicha comunidad
los días de atención a los habitantes, que eran miércoles y domingo, lo que me permitió observar de manera directa los asuntos tratados en esa instancia, así como las diversas maneras de darle solución, aunada a la información obtenida mediante observación. Cuando las personas se retiraban, el delegado solía preguntarme si tenía alguna duda sobre los asuntos tratados minutos antes, y de esta manera entablábamos una conversación que explicitaba y ejemplificaba las reglas que estaba encontrando en los acuerdos. En Santa Catarina, a partir de la lectura de la tesis de maestría de Mariana Delanoy, traté de indagar sobre el reglamento interno del cual hace mención dicha tesis. Sin embargo, las diversas autoridades a las que les pregunté, que fue el Comité de Participación Ciudadana, Bienes Comunales, Delegación, me dijeron que estaba en proceso de reelaboración. Por su parte, los demás habitantes de la comunidad a quienes les pregunté sobre el tema, incluida la familia en la que me quedaba, se mostraron en total desconocimiento. Fue en este sentido que Lourdes Rangel, que es habitante de San Pablo por matrimonio y quien realizó su tesis en San Pablo, me proporcionó el nombre de la persona que había elaborado, ¿no?, el reglamento. Y que hace mención la tesis, y quien ha sido durante hasta el momento el primer delegado más joven que haya tenido la comunidad, pues tenía solo 26 años de edad durante la administración de 2002 a 2005, me dijo que tal reglamento interno nunca había sido utilizado en la comunidad porque nunca se validó, ni socializó, ni se puso a votación. La siguiente, por favor. Doctora, le quedan 5 minutos. Sí, finalmente, con respecto a las reflexiones finales, como podrá observarse, la investigación fue tomando forma a partir de la aplicación de la etnografía y observación participante. Es decir, que primero llegué con trabajo de campo, un trabajo de campo dirigido, y a partir de esta observación y del registro sistemático de temas relacionados a los ámbitos de la vida cotidiana de las comunidades, logré comenzar a vislumbrar temas que eran importantes para las propias comunidades, pero que también hacían, que hicieron, digamos, de alguna manera, pues, se entonaron con mi propio interés, ¿no? Esto es importante de mencionar porque, a diferencia de otras disciplinas, pues en la antropología y en los métodos que se utilizan, se privilegia la problematización del tema después de la observación en campo. Por tanto, la realidad antecede a la teoría y no al contrario, en donde la realidad se corta a gusto del investigador para hacerlo encajar con la teoría. Entonces, bueno, esta ha sido mi experiencia, fue muy rica. Y bueno, ha sido la forma en la que actualmente pues tengo una perspectiva y una mirada como distinta de hacer investigación social. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, doctora Eleonora. Ahí en el chat nos pueden dejar sus preguntas, y también aquí podemos darle la palabra. Le está pidiendo David, entonces adelante, David. Sí, bueno, gracias. ¿Así me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Eleonora, por compartir todo esto con nosotros. Yo lo conocía desde hace tiempo porque estuve acompañándote en ese proceso, y me parece, quisiera yo comentar dos cosas muy brevemente, ¿no? Lo último que dijiste, que señalaste las particularidades de la antropología. Bueno, pues tú tienes muy buen criterio para decir eso porque te formaste primero en sociología y viste la diferencia. Sin embargo, también aplicaste muchas cosas que aprendiste en la sociología, como encuestas, pero las aplicaste en un contexto de observación participante en que estuviste pues más preparada para preguntar sobre cosas más atinadas por las observaciones que te habías hecho, ¿no? Por un lado. Entonces creo que compartir esa experiencia es muy valiosa para aquellos que se están formando en la disciplina y que quizás no tenían como mucha conciencia de este aspecto que solamente se adquiere pues haciéndolo, estando ahí, como ayer señalaba
Ricardo Duarte. Luego, por otro lado, también otra cosa que creo que es importante señalar, tú ante el toparte con un concepto de madre soltera muy distinto de la que se conoce en la sociedad, tuviste que crear tus propias categorías, ¿no? Yo he conocido antropólogos que insisten mucho no en los conceptos locales, pero si tú estuviera escrito todo lo tuyo usando madre soltera tal cual, bueno, algunos lectores que tuvieran interés en este tipo de problemas, digamos, cuestiones de género, de ciudadanía, también me acuerdo que habías encontrado que hay muchos escritos que alegan que las mujeres solas o las madres solteras viven en condiciones precarias y pobres, ¿no? Y tú encontraste que pues no fue necesariamente así. De hecho, todo eso estaba en función del concepto local de ciudadanía que manejaba la gente. Y eso como que la lección de ahí para mí, la moraleja, es que hay conceptos que ni son dichos, que no son expresados, y otros conceptos, ¿no? O términos que usan las personas que encierran una variedad de realidades. Y entonces a nosotros como investigadores nos toca desmenuzar eso y construir analíticamente conceptos o perspectivas que nos permitan dar cuenta mejor de eso y analizarlas. Eso es lo que yo diría. No sé si tú quisieras responder algo a eso. Quizás hay otras preguntas también. No Si sé si hay quisiera otras comentar preguntas. algo. Sí, bueno, que efectivamente, sí, es que sí pude observar claramente como la diferencia entre, como había comentado, entre una intervención social que pues fue con la sociología, incluso con la maestría en desarrollo rural, con las metodologías participativas, en donde pues el investigador es el que impone, ¿no? Su visión, sus conceptos, su realidad sobre, sobre los propios conceptos. Entonces, también como pues tenía esa formación, efectivamente había cosas que en cuestión local yo no entendía. O sea, entonces como trataba como de ponerlo en mis términos con las lecturas que tenía para tratar como de asimilar esos conceptos, ¿no? Como bien dijo David, pues el de madre soltera, para mí no me explicaba o sea, era mucho más compleja la realidad que solo decir que eran madres solteras, porque había mujeres, y eso a mí siempre me pareció como muy importante, que jamás fueron madres, ¿no? Y entonces, pues desde ahí era como todo asignarlo, pero también tenía que ver con un imaginario social de quiénes eran cómo tenía que ser las mujeres. Y bueno, también esto pues me sirvió sobre todo sí entender la realidad para explicármela, ¿no? Y a partir de explicármela, pues tratar de que otros también, pues mis lectores, por ejemplo, pues también lo entendieran. Uh-huh. Bueno, yo te diría que, y eso es muy importante, lo último, porque qué tal si hubieras llegado en una investigación de tipo sociológico y te dicen tantas madres solteras y tú tomas todo eso, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mal representar esa sociedad? Sí, o sea que vas a dar una definición y que, bueno, van a decir que son un montón de madres solteras y resulta que algunos ni siquiera se habían tenido un hijo, ¿no? O algunos habían sido casadas y eran viudas. Y eso como resalta la importancia de la observación participante. Y yo te diría como un pequeño consejo a ti, que tú que estés trabajando en una institución del Estado, que tienen prisa y quieren resultados y les gustan las encuestas, pues entonces pónganles esto enfrente, decir, mira, y luego te voy a mandar un artículo de sociólogos que hacían observación participante en los años 60, que precisamente contrastan esta situación y la importancia de la observación en toda investigación, aún en alguna que va a usar encuestas. Bueno, ya me quedo con eso. Muy bien, muchas gracias, David, muchas gracias, doctora Eleonora. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Jorge Martínez Galván, del doctorado en Antropología de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien nos va a presentar la ponencia titulada El uso del método genealógico en dos contextos etnográficos, investigación sobre danzas en Noro
Gachi, Chihuahua y Tepexpan, Estado de México. Y voy a permitir leer una semblanza del doctor. Es maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y doctor por la misma institución. Sus investigaciones se han centrado en los temas de parentesco, etnicidad y danzas en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y desde 2012 se ha interesado en el tema de las danzas devocionales y las redes de parentesco en el oriente del Estado de México. Ha publicado resultados de sus investigaciones en capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales, y ha colaborado como realizador de videos documentales sobre expresiones devocionales en la región de Texcoco, que se ha expuesto en foros especializados nacionales e internacionales. Recordate, doctor, que tienes 25 o 30 minutos para tu exposición y luego un espacio para preguntas. Y les recuerdo a los asistentes que pueden dejarnos sus preguntas en el chat para que yo les dé lectura. Gracias y adelante, doctor Jorge. Muchas gracias. Gracias, David, y gracias, Oscar, por el espacio. Debo aclarar que no soy doctor todavía. Estoy en el último año del doctorado y por favor me avisas si es que se escucha mal y cuando tenga 5 minutos de tiempo, por favor. Claro. Bueno, buenas tardes a todos y voy a comenzar mi presentación. Para hablar de los casos que voy a desarrollar, debo de mencionar primero unos antecedentes. En 2007, cuando estudiaba yo la licenciatura en Antropología Social en la UAM Iztapalapa, tomé una clase con el doctor Scott Robinson, quien me proporcionó por primera vez el artículo de William Rivers, que se llama El método genealógico en la investigación antropológica. Este mismo profesor nos motivó a utilizar un software que él no sabía cómo se utilizaba, pero que sabía que se podía utilizar para hacer genealogías, y se llama GenoPro. Este programa fue creado en 1998 por Daniel Morin, en la Universidad de Waterloo. Uno de los ejercicios principales que hicimos quienes tomamos esta clase de parentesco para poder aprender a manejar el software fue un levantamiento genealógico propio. Con mi propia parentela hice una entrevista con mi abuela materna para ver la parentela de ese lado y con mi padre para ver la parentela del lado paterno. Entonces comencé a jugar con el software y a partir de ahí me interesé en aprender más cómo funcionaba, y fue a partir de que ingresé yo a la maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, en 2012, que comencé a compartir pues el manejo del software en las prácticas de campo de la universidad, ¿no? Donde varios de los compañeros que han presentado han tomado este pequeño taller como formación, como parte de la formación de la práctica de campo. También, muy recientemente, David y yo comenzamos a hacer talleres en instituciones a nivel nacional e internacional, y últimamente hemos hecho talleres de construcción de genealogías vía Zoom, ¿no? Como parte de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Pareja. Entonces, ¿cómo levantar una genealogía? Rivers nos enseña en el artículo, a partir del ejemplo de Arturo, de su informante, cómo levantar una genealogía. Nos dice que comienza con el nombre del padre y de la madre, explicando que no son los padres y madres clasificatorios, sino los reales, ¿no? Averiguó que los padres tuvieran un solo cónyuge y pidió los nombres de sus hijos en orden descendiente, de mayor a menor, de sus hijos, preguntó sobre sus cónyuges y los hijos de estos, siempre de mayor a menor. Sugiere registrar en una hoja las descendientes de una línea y en otra los de la otra línea, la paterna en una y la materna en otra, para después utilizar referencias cruzadas. Rivers registraba a los nombres de los hombres con mayúsculas y de las mujeres con minúsculas. Ponía el nombre del marido a la izquierda y la esposa a la derecha. Resalta la importancia de registrar la condición social de cada persona incluida en el árbol genealógico.
nos dice que hay que preguntar sobre la localidad de cada persona, el distrito, la aldea o alguna unidad territorial más pequeña. Nos dice que hay que tomar en cuenta casos de individuos que llegan a un grupo por matrimonio, y nos señala los usos de la implicación del método genealógico. El primero son los sistemas de terminología de parentesco. Un segundo es el uso para el estudio de la regulación del matrimonio, que permite ver cuáles matrimonios son permitidos, prescritos o prohibidos. La investigación de las leyes que regulan la afiliación y la herencia de propiedad o de la sucesión de los jefes. La migración, el estudio de la magia y la religión, es decir, quiénes son especialistas rituales en determinadas ceremonias o para quién se realiza tal o cual rito. Esto nos permite estudiar problemas concretos y no caer en abstracciones, algo que les voy a mostrar yo en mi trabajo. El primer caso es el caso del pueblo de Norogachi, que se ubica al suroeste del estado de Chihuahua, dentro del municipio de Huachochi, y tiene aproximadamente 900 habitantes, según el censo de población del INEGI del 2020. Este contexto es un contexto tierreño. Esta foto que ustedes ven es el centro del pueblo. Lógicamente, el pueblo es un tipo de habitar el espacio más congregado que en las rancherías, ¿no? Las rancherías son un conjunto de ranchos. El rancho es la posesión, digamos, de la tierra y donde se ubica la casa. El tipo de cohabitación de esta zona es muy disperso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una ranchería una casa puede estar a 3, 4 kilómetros de la otra. Pero estas rancherías están principalmente habitadas por parientes ligados por la línea paterna. Aquí debo de aclarar que cohabitan dos grupos étnicos: los rarámuri, conocidos también como tarahumaras, y los mestizos, conocidos también como chavochi, ¿no? Que son, conviven muy constantemente. Lo primero que les voy a exponer es que algunos autores que habían trabajado o que han trabajado en la Sierra Tarahumara, algunos en Norogachi, algunos en pueblos cercanos a este, habían dicho que los mestizos y los rarámuri no convivían frecuentemente, que había relaciones muy ríspidas entre ellos, principalmente en la fiesta de la Semana Santa, que es la fiesta más importante, una de las más importantes para el pueblo rarámuri. Algunos autores decían que era una fiesta netamente indígena y que inclusive los mestizos generaban conflictos cuando participaban en ella. Mi tesis de maestría, lo que yo hice fue, a partir de lo que había aprendido en esta primera clase sobre parentesco, fue hacer una tesis sobre el sistema de compadrazgo, padrinazgo rarámuri, ¿no? Y ahí me fui a ver cuáles eran las terminologías, cómo le decía fulano a sutano, los términos de referencia y los términos de apelación. Pero al terminar mi estancia de trabajo de campo durante 2009, que fue para ya realizar la tesis de licenciatura, me tocó observar por primera vez la Semana Santa y me di cuenta que había gente blanca bailando en los grupos de danza, lo que a mí se me hizo pues muy conflictivo, ¿no? Me creó un conflicto en la cabeza pensando en que los autores habían dicho que eso no pasaba. Entonces, cuando entré a la maestría en la Ibero, planteé como tema de investigación hacer una etnografía y un análisis sobre las relaciones interétnicas que sucedían alrededor de la festividad de la Semana. Cuando comencé yo a preguntar quiénes eran los que bailaban en esta fiesta, estas personas blancas que contrastan con el fenotípico de los rarámuri, por ejemplo, la fotografía superior derecha, uno de ellos es mestizo y el otro es un rarámuri. En la fotografía inferior derecha también ahí podemos ver
la diferencia entre unos. Entonces yo empecé a preguntar quiénes eran estas personas blancas, ¿no? Principalmente que bailaban en los grupos de danza. Y me encontré en algunos casos que varios de ellos eran parientes por consanguinidad con los rarámuri. Algunos otros eran parientes por afinidad y algunos otros habían entablado relaciones de compadrazgo y padrinazgo a partir de la participación en los grupos de danza. En esta fiesta participan 12 grupos de danza. Cada uno de estos grupos representa a una capitanía y la capitanía a su vez está conformada por distintas rancherías y la ranchería está compuesta por un rancho, que es lo que acabo de explicar. Entonces, durante mi investigación de la maestría, pude tener acceso a varias familias, ¿no? O grupos parentales amplios y levantar una serie de genealogías, pero me centré principalmente en un grupo parental que fue con quienes llegué yo en mi trabajo de licenciatura al pueblo de Noroga. En esta festividad, además, hay dos grupos que participan en las danzas, ¿no? Son los pintos, que son los que estamos viendo ahorita, con esas características de motearse de blanco el cuerpo, utilizar una tapeta, le llaman, y tagora, como calzón de manta, y plumas de guajolote, cabeza, no todos, y una collera que es la que llevan atada en la cabeza. Y hay otro grupo que se llaman fariseos, que ellos tienen otro tipo de vestimenta y el tipo de pintura corporal también es totalmente diferente. Los primeros representan el bien y los segundos representan el mal. No voy a explicar a qué, cuál es el motivo de las danzas y de la fiesta de la Semana Santa Rarámuri. Hay mucha bibliografía que pueden consultar al respecto. Yo me voy a centrar en el estudio de una parentela. Bueno, voy a hablar un poco rápido de un personaje que es este que está aquí, que es el abanderado principal o el alapersi. Es una persona que se le conoce como el abanderado de la fiesta, ¿no? Y esta persona, además de organizar, digamos, de manera práctica la fiesta, es decir, a qué horas nos vamos a ver, dónde vamos a bailar, a qué horas son los recorridos, etcétera, da una bebida hecha de fermento de maíz que se llama tecuino. Esta persona puede hacer entre 400 o hasta 1200 litros de tecuino. Y a la casa de este señor llega la gente que asiste a la fiesta y algunos invitados de él, perdón. Además de él, todos los abanderados de los grupos de pintos hacen tesguino también en sus casas, los que tienen casa dentro del pueblo o los que viven en las días. Los abanderados del grupo de danza hacen entre 400 y 600 litros de tesguino. El tesguino es una bebida hecha de fermento de maíz. Se lava el maíz y se pone a crecer cerca de un lugar caliente, que es en este caso la estufa. Ya crecido el maíz, lleva un proceso para molerse y después un proceso de fermentado. Y lo que ustedes pueden ver en las dos fotografías del lado derecho, ya son las huejas que ellos le llaman para consumir el tesguino. Esta fiesta puede congregar un poco más de 1200 hasta 2000 personas, teniendo como referencia que llegan los danzantes de rancherías muy alejadas, capitanías muy alejadas, ¿no? Esto sobrepasa la cantidad de población que dice el INEGI que tiene el pueblo de en una ocasión, en 2013, tuve la oportunidad de fotografiar a estos individuos a petición de uno de ellos, del que está en el centro. Esta persona se llama Ignacio Espino. Él es el capitán de la capitanía y me pidió que les tomara una foto y los formó a todos estos personajes
de este modo para que yo pudiera fotografiar. Después de haber tomado la fotografía, hice una plática con él y le pregunté quiénes eran estas personas que estaban ahí. Y me empezó a decir, pues fulano, este es mi primo, este es mi sobrino, este es mi hermano, este es tal, este es, ¿no? Entonces, pude construir esta genealogía que ustedes tienen aquí. A partir de esta pequeña, más bien de la fotografía, pude construir esta pequeña genealogía con esta simbología que es los mestizos y los rarámuri que están ahí, el capitán del grupo, el músico del grupo, que en algunos casos también ellos ofrecen tecuino, los músicos, y las líneas que se vinculaban hacia el primer abanderado de este grupo, ¿no? Que es quien tiene la obligación de dar tesguino y en algunas muy raras veces dar comida a los asistentes. Eso es muy raro. ¿Por qué? Porque el abanderado, primero, segundo abanderado, incluso a veces hasta tercero, ellos hacen las cosas con sus propios recursos, no reciben en la mayoría de las veces apoyo de otros parientes o apoyo de alguna institución para poder hacer el tesguino, que es esta bebida de carácter ritual. Entonces hago esta genealogía, después fui construyendo una genealogía más amplia a partir de una genealogía que ya tenía yo, que habíamos empezado a construir cuando yo hice mi trabajo de licenciatura, y después esta, digamos, red base, ¿no? De la danza, grupo de danza, le empecé a agregar y a quitar a individuos a partir de otros eventos a los que yo participo. Por ejemplo, la red de trabajo recíproco, cuando se construyó un cuarto de uno de ellos, me igual documenté quiénes eran los que estaban ahí, por qué estaban ahí, qué tipo de relación tenían. Entonces era una relación recíproca porque esta persona había solicitado la ayuda de estos individuos y estos individuos tenían la obligación de devolver la ayuda en un tiempo posterior. Después, igual, pude asistir al festejo de varios rituales y también el festejo de un santo, que es como el cumpleaños, ¿no? Igual, ¿no? Pregunté quiénes habían ido, qué tipo de relación parental tenían. Vemos algunos que están acá en la parte derecha que no están como dentro del grupo parental y de igual forma construí como con estas líneas, quise mostrar que el vínculo que existía con el individuo que organizaba el festejo. Pude recuperar e identificar a estos individuos en una red de compadrazgo que había creado en la licenciatura y ampliar con otros individuos un poco más. Aquí los nodos se diversifican, ya no es un solo individuo al que llegan todas las relaciones, sino esta pequeña entramado, ¿no? De relaciones que hay entre los grupos de parientes en cuestiones de relaciones de compadrazgo. Y finalmente, como propuesta de la tesis, hago lo que yo llamo una red de redes, ¿no? Que es simplemente ir poniendo una red sobre otra. Y esto nos ayuda a entender parte de cómo funciona la estructura social de este grupo, cómo se dan las relaciones entre los individuos. Marco principalmente a varones, porque pues es el acceso que yo tuve en cuestiones de trabajo de campo, porque en esta área está muy limitada la participación de los hombres en grupos de mujeres, incluso en las festividades, en los festejos y en otras prácticas en donde se consume tesguino, los hombres están con los hombres y las mujeres con las mujeres, ¿no? Es muy, muy raro ver a hombres estando en la cocina o mujeres estando donde están participando los hombres. Entonces, por eso es que está la información de este tipo, un sesgo, lógicamente. Y pues esta es primer caso y la primera experiencia que tuve ya en maestría en antropología social en la Ibero. Y después
ya que empecé a trabajar o a colaborar con David en proyectos de investigación en la zona oriente del Estado de México, llegamos a un pueblo que se llama Tepexpan. Este pueblo es totalmente diferente al pueblo de Norogachi. Este pueblo de Tepexpan se ubica en el municipio de Acolman, al oriente del Estado de México, a unos 34 kilómetros de la Ciudad de México, rumbo a las pirámides de Teotihuacán, y según el censo de población del INEGI de 2020, tiene 120,778 habitantes. Todo un contraste con el primer caso que les muestro. Aquí llegamos y a mí me interesó principalmente hacer mi tesis de doctorado, que es lo que estoy realizando ahora, sobre una festividad que es en honor al Señor de Gracias, que justo está pasando ahora, es de los primeros días del mes de mayo. El día principal es el día 3, y aquí hay un grupo de danzantes que son llamados serranos. No voy a decir la historia de cómo llegaron esta danza aquí, pero es una danza que no es originaria del pueblo de Tepexpan, sino que llega por allá de finales de 1800 o principios de 1900. Hay una historia un poco turbia por ahí. No se sabe a ciencia cierta ni de dónde vino ni en qué tiempo llegó, pero hay un individuo que se llamaba Rosendo Cortés, que tras la desaparición de la fiesta, más bien de la danza, por ahí de mediados de 1960, a principios de 1970, comienza un proceso de revitalización de esta práctica. Y como consecuencia de eso, las coronas principales de este grupo de danzantes quedan la mayoría dentro de su grupo de parientes, ¿no? Este grupo de parientes es el grupo de los Cortés, que voy a exponer ahorita de forma muy rápida, una sucesión de coronas. Estos que vemos aquí son los serranos, que así les conoce. Estas que vemos acá son niñas que van de los 6 a los 13 años, que participan, no pueden participar más allá de los 13 años en esta danza. Por ejemplo, en esta festividad se hizo un poco la excepción de que participaran ya jovencitas de 15 años por los 2 años que no se pudo bailar durante la pandemia de 19. Pero el límite de participación es de los 6 a los 13 años. Estos personajes que les estoy mostrando ahora son los negros, y hay un total de 15 negros en toda la danza, y dos negritos que se eligen cada año, ¿no? El de los negritos de un año es un papel que desempeñan los 2 niños que bailan mejor en las filas, y los llevan al frente para que acompañen al negro principal. El negro principal es este individuo que está aquí en el centro, se llama Edgardo Meneses Cortés, tiene 50 años bailando y tiene 56 años. En este caso, las coronas pueden entenderse de 2 formas, ¿no? La primera son estas coronas físicas, la parte de la indumentaria de la danza que portan todos los danzantes, y las coronas que son estos cargos o papeles principales que hay dentro de la danza. Cada negro porta, además de la corona física, tiene una corona que le fue, muchos de los casos, heredada por algún pariente. Para el caso de Edgardo Meneses, que es el negro mayor, él tomó el cargo hace 10 años aproximadamente, y es una corona original, es decir, es una corona que él recibió desde pequeño, ¿no? Las demás coronas fueron heredadas, y ahorita les voy a explicar un poco cómo fueron heredadas por los padres.
El papel que juegan estos personajes de los negros en la danza es llevar el orden y guiar las largas filas de danzantes. Una de las características que tiene esta danza, en comparación con muchas de la región oriente del Estado de México, e incluso del país, me atrevo a decir, bueno, hay algunas que sí son como multitudinarias, pero en este caso el grupo de danza puede congregar entre 400 y 800 danzantes dependiendo el día de participación. Doctor, ¿me quedan 5 minutos? Sí, el día en el que se da más cantidad de danzantes es el primer día de fiesta. Bueno, entonces, aquí ven unas fotos de la cantidad de gente que asiste a esta celebración y me voy a ir rápido con el caso de los serranos de Tepeyac. Aquí vemos una genealogía que levantamos en conjunto David Robichaud, Manuel Moreno y yo, y que además de detectar a los individuos, de preguntar quién era el hijo, el mayor, menor, con quién estaba casado, cuántos hijos tenían, preguntamos quiénes de los individuos que estaban dentro de la genealogía participaban en la danza y quiénes poseían alguna corona, ¿no? Entonces aquí vemos los papeles, el negro, danzante de negro por un año, danzante de serrano, y cómo se da el proceso de sucesión de la corona, ¿no? En el caso que tenemos aquí, fue heredada de, él se llama Julián Cortés, se la hereda a uno de sus sobrinos, que se llama Danae. En este caso acá, el hijo de Julián le cede la corona a uno de sus primos, y el primo se la pasa al hermano, y el hermano de este se la vuelve a pasar a otro de sus primos. Esta corona se hereda por cuestiones de migración, ¿no? Julián y Julio se van a Estados Unidos y por necesidad dejan la corona para otros parientes. Aquí tenemos algo parecido. Él es Rosendo Cortés, se le hereda a uno de sus hijos que se llama Samuel. Samuel se la da a otro de sus hermanos. De ahí regresa Samuel otra vez. Samuel se va a Estados Unidos y se la da a uno de sus sobrinos que se llama Pepe, bueno, José, y José se la presta por 3 años a su hermano Eric. Y esta es la corona original que les decía, la de Pipo, y acá hay otro caso, ¿no? Que ya no voy a meterme ahí. En este caso, levantar la genealogía nos hizo descubrir un sistema de herencia de las coronas en danza, ¿no? Que era algo que la gente no nos había dicho, sino que nosotros al empezar a levantar la genealogía, vimos que era pues una norma, ¿no? Una especie de normatividad que regía el cómo se heredaban las cosas. Y bueno, ya por último, la importancia del uso del método genealógico, pues nos ayuda a abordar temas relacionados con el parentesco que van más allá de las terminologías. Nos ayuda también a sistematizar y analizar procesos en grupos parentales amplios. Nos ayuda a identificar las normas de comportamiento social con casos concretos como el de las coronas y el de la participación en la Semana Santa Rarámuri, sin hablar del cómo debería ser desde lo abstracto y mejor hablar de cómo son desde lo concreto, ¿no? También nos permite complementar visualmente casos complejos y facilita la descripción etnográfica. Lo que yo a veces enfatizo cuando damos los talleres o cuando estamos en la práctica de campo es que las genealogías nos ayudan a describir sucesos o procesos que a veces nos cuesta empezar de la nada, ¿no? Si tú tienes una genealogía construida con un tema en específico, puedes empezar a describir de forma etnográfica qué es lo que está pasando con este grupo parental, y eso te va a llevar pues a soltar la pluma y a empezar a escribir sobre este y otros temas que están relacionados con el caso que tú vas a trabajar dentro de tu investigación. Y bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Hay una pregunta y antes David le va a comentar algo y luego te leo una pregunta que hay por acá en el chat.
Adelante, David. Mi pregunta es no es una pregunta, más bien es un comentario muy breve. Creo que aquí lo que has mostrado es que es muy distinto lo que dice la gente, lo que hace, ¿no? Y entonces se ha discutido, y algunos antropólogos piensan que la antropología es cultura y es lo que dice la gente. Y yo realmente rechazo esa versión porque creo que es un camino para una muerte pronta de la antropología. Si no se mete a ver lo que hace la gente y contrastarlo con lo que dice. Entonces, tú has mostrado un método en que permite poner el dedo en cosas muy concretas, ¿no? Y no en vaguedades. Y además se permite levantar más preguntas que tú puedes hacer en entrevistas, ¿no? Es un poco lo que comenté la vez pasada. Es muy distinto la observación de algo y nada más llegar a entrevistar con preguntas prehechas, ¿no? Que vienen de alguna teoría o de algo que te comentaron en la clase o algún lugar común, ¿no? Sí. Y es para mí realmente impresionante cuando supe la idea, ¿no? De que no, pues la gente dice que no, que son el diablo los mestizos, pero resulta que son sus parientes, ¿no? O sea que durante años, décadas, no tanto como siglos, pero muchas décadas, yo creo que se manejaba una versión y un ejercicio muy sencillo que sí toma un poco de tiempo, pero es una antropología que va más allá del asomo de llegar a platicar con una persona 2 o 3 horas o con el hijo de la persona con que platicó el antropólogo anterior o con el nieto, en algunos casos que hay regiones como la Tarahumara en que se hereda el papel de informante de antropólogo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo único que yo diría. Gracias, David. La pregunta que hace Eduardo Cuautle Xochitemo dice, ¿es posible que la convivencia entre los rarámuri y los mestizos en sus festejos sea el resultado de la proximidad en su habitación de la localidad? Es lo que pregunta. Principalmente lo que yo encuentro es que se da porque son parientes, ¿no? Digo, no lo mencioné en la presentación, pero entre los rarámuri hay ciertos linajes, estas líneas que se empiezan a deshacer las líneas parentales por cuestión del hacer. El hacer es algo importante para los rarámuri. Si tú participas dentro de las redes de colaboración, incluso redes que funcionan dentro de la festividad de la Semana Santa, eres por consecuencia un rarámuri, ¿no? Y hay otras cosas que van más allá, el trabajar bien, el trabajar bien. Cuando uno deja de participar en estas redes, comienza a ser como los mestizos, deja de ser pariente, deja de ser considerado un rarámuri, ¿no? Eso es lo que se decía. Y efectivamente, ¿no? Se deja de ser rarámuri, te conviertes en mestizo, pero el vínculo consanguíneo existe todavía y permanece. Entonces, una de estas participaciones de los llamados mestizos es porque tienen vínculos consanguíneos con estos rarámuri que participan en la fiesta. La otra es que los, los mestizos comienzan a participar no tanto por el hecho de vivir ahí, sino por el hecho de convivir y de interactuar en otros espacios. Por ejemplo, la educación, los matrimonios interétnicos, ¿no? También se había dicho en quienes habían escrito sobre la parentesco en Tierra Tarahumara, que cuando una mujer se casa con un mestizo, sus almas ya no llegan al cielo y ella se va al infierno y el mestizo toma su lugar. Esto es un tipo de castigo, ¿no? De castigo que va más allá del castigo social, sino que es un castigo divino. Pero los matrimonios interétnicos se dan. Es algo que se da constantemente y es algo que está ahí y es por lo mismo también estos mestizos llegan a participar en los grupos de danza.
los hijos de estos matrimonios se convierten en, ellos llaman mitad y mitad, pero estos mitad y mitad, por su hacer, por la práctica, van a llegar a ser o mestizos o rarámuros, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión de sí, cosmovisión, por una parte, pero también de práctica, de qué es lo que se hace. Y como bien dice David, creo que algunos de los investigadores que habían estado en estos espacios no identificaban las prácticas, o si las identificaban, pero no se lograba comprender del todo por qué funcionaba de esa manera, porque se guiaban como en otras cosas, ¿no? En la cosmovisión, en qué es lo que dicta, en lo que la gente te dice cómo debe de ser, pero cuando tú observas que un matrimonio interético se da y que el mestizo participa en la danza que se creía que era netamente indígena, pues ya te das cuenta que no es tan así. Entonces el estar ahí, el hacer con ellos también, te ayuda a pues ir entendiendo ciertas lógicas de pensamiento. Gracias, Jorge. David está pidiendo la palabra. Adelante, David. Una sola cosita más, que a lo mejor lo que recogieron estos antropólogos anteriormente eran algo como ejempla, o sea que cuentos con moralejas, o sea que al contar eso del diablo y todo eso, es como una advertencia, ¿no? Y no una representación de la realidad, o sea que ni siquiera es una representación de la realidad, sino que remite a algún tipo de algo como medio mítico, ¿no? Que coloca a las personas de distinto origen étnico en situaciones bien diferentes, ¿no? O sea que ni siquiera llegaron a intentar eso lo que se da con trabajos de campo basados únicamente en entrevistas, fuera de contexto de convivir con la gente, ¿no? Entonces, nada más eso es repetir lo mismo. Perdón, ya. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Nada más le pediría a el maestro Kevin Rosso, que ya está en sala, que pueda aceptar su rol como panelista. Creo que ya estás, Ya Kevin. está. Ah, ¿Qué perfecto. tal? ¿Cómo están? Ya. Bueno, entonces continuamos. A continuación va a presentar el maestro Kevin Rosso Rondón de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, la ponencia titulada Un estudio de alcohólicos anónimos y masculinidades en una práctica de campo en San Antonio Tepetitlán, Chautla, Estado de México, y me voy a permitir leer una semblanza del maestro. Él es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esto en Colombia. Sus líneas de investigación son antropología del deporte y el cuerpo, estudios de género, antropología del consumo, imaginarios e identidades y estratificación social. Bienvenido, maestro. Tienes hasta 25 a 30 minutos para tu exposición y luego daremos unos 10 minutos por si hay preguntas de nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las leeré. Bienvenido, adelante. Hola, Oscar, muchas gracias. De nuevo, gracias también a David por la invitación. Qué grato verlos, escucharlos. Me ha gustado estar más temprano, pero bueno, hay como mil y un cosas a la vez que hay que atender, pero la verdad que estoy encantadísimo de poder volver a estar en este tipo de espacios y con la comunidad académica mexicana. Bien, mi presentación se titula Un estudio de alcohólicos anónimos y masculinidades en una práctica de campo en San Antonio Tepetitlán, Estado de México. Básicamente tiene que ver esto con mi práctica de campo cuando fui estudiante de la maestría en Antropología Social de la Ibero, por allá en el verano del 2019, pues estuve un mes en San Antonio Tepetitlán y básicamente estuve en una casa, una familia que se dedicaba al oficio del pan, y ahorita vamos a hablar un poquito como de las generalidades del pueblo, pero todo esto arrancó porque los primeros días que estuve en mi práctica viviendo con la familia, el señor que vivía en esa casa, como que yo lo veía todo el día haciendo actividades, estaba yo muy cerca de él, pero en las noches como que se desaparecía, ¿no? Yo no sabía qué se hacía.
Y luego le empecé a preguntar como al segundo, tercer día, como pues dónde estaba, y él siempre decía como que se iba al grupo y que me voy para el grupo. Y algún día, como el tercer, cuarto día, le pregunté, pero bueno, ¿y eso del grupo qué es? Y me dijo, ¿acaso no sabes del grupo? Pues si quieres ven y ya te enteras de qué es el grupo. Entonces como que sí, no quería hablar mucho de eso tan abiertamente, y bueno, como el cuarto día de mi estancia en la casa, fui al grupo y me enteré que en la casa en la que yo estaba viviendo, pues era la sede de Alcohólicos Anónimos del pueblo. Entonces, pues ahí arrancó todo. De ahí en adelante, en el resto del mes que estuve, asistí prácticamente todas las noches a las reuniones que ellos tienen, que les llaman juntas. Y bueno, resulté ahí como encontrando un nuevo nicho etnográfico que no estaba buscando. Digamos que, como lo mencionaba Oscar, mi línea de investigación principal es antropología del deporte y el cuerpo, que lo sigo trabajando hasta la actualidad junto con otros temas. Pero digamos, este tema de alcoholismo y género nunca se me ha ocurrido como un tema de investigación, y justamente creo que la experiencia que les quiero compartir un poco va hacia allá, ¿no? En la medida en que a veces nos centramos en una línea de investigación y digamos como que nos cerramos a posibilidades de otros temas, y luego el mismo trabajo de campo nos va como dando otros temas y que pues yo siento que vale la pena explorar. En su momento pues me llamó bastante la atención, me generó como muchas inquietudes. Luego, cuando tuve un poco más tiempo, una vez terminé la práctica de campo, de todos modos volví al pueblo un par de veces, hice otras visitas, seguí conversando con otras personas, y luego ya digamos que dije, bueno, algún día voy a ver si saco tiempo y escribo un artículo de este tema. Finalizada la tesis, le saqué el tiempo el año pasado, ahí como en tiempos de pura pandemia, y bueno, seguí como retomando esto, escribí el artículo y pronto será publicado en la revista del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces siento que ese tipo de experiencias vale la pena compartirlas para quienes están en sus prácticas de campo o en sus diferentes espacios, pues de pronto podamos tomar en serio algunos temas que a lo mejor decimos, no, eso no es mi tema, eso para qué, pero se van abriendo nuevas vetas de investigación que vale la pena seguir explorando. Bien, acá una pequeña contextualización del pueblo, seguramente algunos lo conocerán o estarán familiarizados. Bien, Tepetitlán, la gente le llama la tierra bendita del pan, y no en vano, porque la mayoría de las personas que viven en este pueblo se dedican al pan. Es un pueblo de panaderos, básicamente, pero el pan que hacen, digamos, no es para el consumo cotidiano, sino es más lo que ellos llaman un pan de fiesta, ¿no? Un pan de feria, porque pues sí, es como artesanal, son panes grandes que demandan como cierta elaboración, con dulce y más cositas, y digamos que la finalidad en principio es como venderla en las ferias, fiestas, ¿no? En diferentes pueblos, en diferentes zonas del país. Hay familias que hacen giras de meses enteros por todo el país en sus camioneticas, vendiendo el pan en diferentes lugares, y digamos luego regresan después de meses para pues en el pueblo descansar unos meses y vuelven otra vez. O hay otras personas como la familia con la que yo viví ese mes, que se dedica a vender el pan cada 8 días, los domingos, frente a las iglesias de la Ciudad de México, ¿no? Ese es como su lugar, su nicho. Entonces es cada fin de semana y el resto de la semana pues siguen ahí en su pueblo. Pero bueno, digamos que esa es como otra de las modalidades, pero en general esa es la principal actividad económica, y era como lo que yo inicialmente iba un poco buscando, ¿no? Al menos en el contexto de la práctica. Eh, no obstante, pues hay otras actividades económicas como la agricultura a pequeña escala, la cría de algunos animales en espacios pequeños, el comercio de otro tipo de productos. El patrón de residencia principalmente es bilocal, y hay una marcada división del trabajo en términos sexuales, donde las mujeres pues se dedican tradicionalmente a las actividades domésticas, este tema, y los hombres pues a otras actividades económicas, ¿no? Principalmente el tema del pan, aunque como este oficio es principalmente familiar, pues las mujeres hacen ambas cosas, ¿no? Resultan trabajando en el pan o en las otras actividades, y además de eso atienden los asuntos domésticos y el hogar, en los que típicamente los hombres no se dedican. Y vamos a ver, ese es uno de los principios clave para entender un poco cómo esta masculinidad hegemónica, si se quiere, que hay dentro del pueblo.
Bien, en términos del método, como les comentaba, fue un mes de inmersión en campo. Durante la práctica de campo que dirigió el profe David Robichaud, también con el apoyo ay, de Jorge, exploramos varias técnicas, ¿no? No solamente como el tema de la observación y los registros en campo, sino también hicimos un mapa, que bueno, aquí es como el que les muestro, el que hice a partir de recorrer el pueblo. No detallo las convenciones porque no es como el tiempo, pero en general prácticamente fue una forma que me ayudó mucho a identificar estas actividades económicas, estas cosas de las que le hablé un poco al principio en esta contextualización del pueblo. Hicimos también un censo que me permitió ver, por ejemplo, esta división sexual del trabajo, los patrones de residencia. Hicimos también una genealogía que para efectos de el estudio de la tradición del pan me ayudó mucho como a ver cómo en diferentes generaciones el oficio del pan se iba reproduciendo, pero en las últimas generaciones pues ya como que se está perdiendo justamente por cierta inserción a la clase media de algunas de estas familias que se traducen que sus hijos van a la universidad y ya no quieren heredar el oficio del pan. Entonces eso también estuvo ahí. Y bueno, digamos que ya para efectos específicos de lo que les voy a contar del tema de Alcohólicos Anónimos, el principal recurso fue la observación participante, ir a las juntas en las que ellos estaban, conversaciones informales, pero digamos que todas estas herramientas me permitieron como dar un contexto etnográfico más general a lo que yo estaba viendo en Alcohólicos Anónimos y comprender profundamente qué era lo que estaba pasando en las vidas de estas personas y sobre todo en esta noción como de masculinidad asociada al alcoholismo y a esta transformación que ellos van a vivir durante su paso en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, digamos que algunas ventajas metodológicas que sentí durante la práctica fue el hecho de que previamente habían habido en el pueblo ya antropólogos que recientemente habían hecho trabajo de campo en el contexto de la práctica de la Ibero. Entonces eso me permitió, digamos, como entrar un poco más fácil, tanto en mi familia, porque ya han vivido dos personas extranjeras, un cubano, una brasileña, ellos ya habían dejado las puertas abiertas, eso fue muy bueno. Y en el pueblo en general, porque bueno, cuando yo hablaba que era antropólogo, pues la gente más o menos ya se hacía una idea de qué se trataba, ¿no? Decían que eran los chismosos, los preguntones, pero como en buen plan, ¿no? En el sentido de que son personas que preguntan muchas cosas, que quieren saber como todo sobre sus actividades, sobre la economía, sobre la vida cotidiana, pero siento que en general esas referencias me ayudaron como a poder entrar, preguntar y tener cierta confianza con las personas del pueblo. Y la condición de extranjero siento que también me dio al menos como dos ventajas. Por un lado, siempre me posicioné ante ellos como aprendiz de su cultura, de sus tradiciones, de sus prácticas, como que yo partía de la idea de que yo no conocía casi nada sobre ellos porque era otro lugar y eso se facilitaba en el sentido de que ellos se tomaban el tiempo de explicarme como con plastilina cada una de las cosas, ¿no? Con mucho detalle, con mucha paciencia, expresiones locales que yo seguramente no conocía y asimismo sus prácticas como que no obviaban tantas cosas, sino que se detenían, se tomaban el tiempo de explicarme muchas cosas de su vida. Y a la vez, pues había también como cierto interés en saber un poco de mi país, de mi cultura. Entonces me preguntaban cómo era, si había alcohólicos anónimos acá en Colombia, que cómo era, que cómo era el tema del alcoholismo, las fiestas, etcétera. Entonces, ese interés un poco recíproco en saber acerca de mí, de mi país, pues siento que también facilitó un poco el contacto con la gente y ser como bien recibido en diferentes espacios del pueblo. Y bueno, otro tema, digamos, como de técnicas que también siento que me ayudó un poco a la hora del trabajo de campo fue no utilicé libreta. Hasta el momento sigo trabajando como con el celular, con estas herramientas digitales de tomar las notas como en el cel, porque siento que por un lado, pues claro, de pronto estar con la libreta y la gente lo ve a uno, en cambio en el celular, pues todo el mundo está en el celular, siento que sobre todo en AA, pues yo podía anotar muchas cosas en el celular y pasaba un poco desapercibido, ¿no? Siento que no se entiende, de pronto están observados con ese tema y pues la seguridad de las notas de campo, porque pues una vez yo cada cosa que escribía quedaban cargadas en mi drive y inclusive ya iba como clasificando mi información desde el mismo celular en carpetas del drive como por diferentes temas. Entonces siento que eso inclusive luego para la organización de la información pues me facilitó como ciertas cosas. Bien, ya respecto a el grupo,
pues la principal actividad que ellos hacen son las juntas, ¿no? Es como las reuniones que ellos tienen a diario, normalmente son en las noches, digamos, donde ellos tienen como su tiempo libre después de las jornadas laborales y demás. Y bueno, digamos que esto a veces cambia, pero en general son como 4 momentos, ¿no? Empiezan como este tema de la literatura, que es como ellos llaman a los textos que hay de Alcohólicos Anónimos. Esto es una organización global que tiene ya varios textos como a tipo de manual, en los que hay reflexiones que están fechadas para diferentes épocas del año, ¿no? Pensando un poco como, no sé, en la iglesia cada vez al año en el calendario hay como un día donde se va a leer tal evangelio y ya se sabe como cuál es, ¿no? Alcohólicos Anónimos funciona un poco así, entonces en mayo se lee tal reflexión, en junio y así como que cíclicamente, aunque igual con el paso del tiempo han sacado nuevos materiales, entonces a veces renuevan con otros libros, pero en general siempre hay como una lectura, un tema que suscita reflexiones que ya viene como en el segundo momento, donde ya las personas respecto a, digamos, con relación a sus experiencias concretas, pues pasan al frente, a la tribuna que ven ahí y pues cuentan su experiencia, ¿no? Cuentan sus relatos relacionados con el tema que están trabajando, que puede ser cómo dominamos nuestro ego, cómo controlamos nuestras emociones, cómo aceptamos nuestros errores, cosas así. Y ellos empiezan a contar eso ya con sus experiencias concretas de cuando eran alcohólicos. Casi siempre esto resulta en un momento donde ellos tocan fondo, esa es como la categoría que manejan en la organización, y es básicamente cuando en el contexto de su alcoholismo pues les pasó algo terrible, ¿no? Entonces uno conoce historias de personas que, por ejemplo, resultaron accidentándose por conducir borrachos y casi matan a su familia. Otra de las personas que yo conocí perdió una pierna en un accidente por andar borracho. Entonces, como que ese momento ellos lo recuerdan mucho, lo resaltan y ese es clave como el punto de quiebre donde ellos dicen, bueno, ya toqué fondo, voy a tratar de buscar un cambio en mi vida, si sigo así me voy a morir, voy a matar a mi familia, necesito un cambio, voy a tratar de dejar de beber. Y es como cuando donde entran ahí a Alcohólicos Anónimos, ellos cuentan esa historia un poco para que las personas nuevas que están llegando pues se identifiquen un poco y digamos encuentren ese camino en Alcohólicos Anónimos que pues muchos de ellos cuentan que fue muy efectivo, hay gente que lleva 30 años sin beber, hay gente que recae, pero digamos que en general siento que el programa para dejar de beber es bastante pues, eficaz y supera otra estrategia que es típica en el pueblo, que es el tema de los juramentos. Como es un pueblo tan religioso, la otra institución que ayuda un poco como a este tema del alcoholismo es la iglesia. Entonces la gente va ante el cura y hacen un juramento y lo firman diciendo voy a dejar de beber un año. Entonces la gente dice eso, pero luego rompen muchos juramentos. Yo conocí gente en AA que había roto 8 o 10 juramentos y ellos dicen que no fue hasta que entraron a AA donde encontraron un nuevo grupo de amigos que su socialización no estaba basada en el alcoholismo que pudieron dejar el alcohol, ¿no? Sin embargo, lo bueno de estos juramentos es que reduce un poco el estigma, ¿no? Cuando la persona que quiere dejar de beber va en el pueblo y los amigos le dicen, uy, vamos a beber. Entonces, si él dice, no, estoy en AA, ya vamos a ver, eso es un estigma. Mientras, si él dice, no, estoy jurado, la gente por el tema religioso respeta un poco y dice, bueno, está jurado, bueno, no tome. Sin embargo, la gente recae y parece que es un poco más eficaz el tema de AA porque justamente encuentran un espacio donde es un estigma tomar, al contrario, ¿no? Lo bueno es dejar de beber y socializar con la gente sin alcoholismo. Y ellos tienen, además de estas juntas, algunas juntas intergrupales donde ellos cada 15 días se reúnen con grupos de otros pueblos. Yo tuve la oportunidad de ir a 2 en otros 2 pueblos y es bien interesante porque comparten reflexiones, hacen un convivio, comparten comida. También tienen otro evento importante que es la fiesta de aniversario, donde ellos celebran como el cumpleaños, hagamos de cuenta, ¿no? Desde la fecha que dejaron de beber, ese se vuelve como su aniversario y celebran cada año el segundo, tercero, décimo, tercer año de dejar de beber. Y lo mismo, se hace una fiesta, se invita a las familias. Entonces es muy bonito porque yo puedo estar en un par de fiestas y las familias, pues van las esposas, cuentan sus historias y eso también me permitió como recibir un poco de idea respecto a cómo las mujeres percibían estas transformaciones de los hombres. Y bueno, digamos que ya con el tiempo, la preocupación que yo empecé a ver aquí, ellos hablaban de muchos temas,
pero lo que me empezó a llamar la atención era que dentro de sus narrativas, de estas historias de vida, ellos resaltaban que su relación con las mujeres como que se empezaba a transformar, ¿no? Había gente que cuando era borracha, alcohólica, solía pegarle a sus esposas y una vez dejaron de beber, no volvieron a pegarles. O personas que solían tomar todas las decisiones en la casa y la mujer no tenía ninguna posibilidad de tomar decisiones respecto a los asuntos del hogar. Después de pasar por Alcohólicos Anónimos, ellos sintieron que es importante el diálogo, escuchar al otro y ya no toman las decisiones ellos solos, sino que es un diálogo en casa, o empezaron a contribuir en las actividades domésticas. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que Alcohólicos Anónimos es una institución, una organización, un grupo de ayuda mutua, cuya finalidad es hacer que la gente deje de beber. Sin embargo, pasan otras cosas en esa transformación de vida que trascienden ese dejar de beber, y una de ellas es la transformación de las masculinidades. ¿Listo? Entonces como que me empecé a enfocar un poco a eso y le empecé a prestar mucha atención a las narrativas que iban hablando a esas transformaciones de masculinidades que, bueno, tradicionalmente ya se llaman machismo, ¿no? Ser macho un poco, y que estaban asociadas principalmente al consumo de alcohol, ¿sí? O sea, quien no bebe en el pueblo es puto, eso es una expresión de allá. También a la resolución violenta de los conflictos, es decir, pelear, ¿sí? Es de machos pelear, y al trato, digamos, violento con las mujeres, ¿no? Esos son como los tres puntos en los que me enfoqué un poco, que vi permanentes en esta construcción de la masculinidad hegemónica en el pueblo, de la constitución del macho, el machismo, y que en cierto modo, no para todos, pero para la mayoría, siento yo, de las personas que conocí en AA, pues empezaron a transformar su masculinidad en esos tres niveles. Bien, inicialmente, como les decía, pues estar en AA es un estigma en el pueblo, justamente porque uno de los tres elementos que yo ahí caractericé que son centrales para ser hombre en el pueblo, pues es consumir alcohol. Entonces, quien no bebe es puto, ¿no? Yo aquí coloco algunos relatos de ellos que alcanzaba como a anotar más o menos literalmente, y dice un miembro de AA: aquí era un crimen ir a donde los alcohólicos. ¿Cómo te vas a meter con esos pinches güeyes putos persignados? Decían, ¿no? Entonces era un tema como pues muy, muy delicado, todavía inclusive hay cierto estigma, porque pues es de machos beber. Algunas personas inclusive me decían que al principio pues ocultaban que iban a AA, decían que estaban jurados, y por ejemplo cuando iban a los grupos se iban de noche, inclusive una persona me decía que se colocaba como cierta capota para que no lo vieran, y se iba por detrás del pueblo para que no vieran que iba a ir para allá. Entonces era como todo un estigma este tema, justamente porque lo que estaba en juego era su masculinidad, fue lo que me empecé a dar de cuenta con el tiempo. Y bueno, luego ya de ese estigma, yo empecé a identificar que dentro del grupo pues se vuelve como un proceso clásico que todas estas teorías sobre estigma, emblema muestran, ¿no? Tipo Goffman y demás, que algunas personas estigmatizadas lo que hacen es como convertir ese estigma en un emblema de afirmación identitaria, y dicen, bueno, sí, pues yo soy alcohólico, y podrán decir que yo no soy un verdadero hombre, que soy puto, que soy cafecitos. Sin embargo, yo estoy viviendo mejor en este momento, ¿no? Entonces, que hay una cita de un señor que me parece muy, muy clave para ver un poco como esa transición de decir, bueno, es un estigma en el pueblo, pero yo siento que estoy viviendo mejor. Dice aquí un miembro: dicen que soy maricón, que soy culero, que soy cafecitos, pinche regañado. A mí se me vale madres, estoy viviendo mejor, estoy viviendo bien, mi lanita me alcanza, trabajo bien. Después de que tuve mi primer aniversario en el grupo, ya que se vayan a la chingada los que hablan mal de mí, yo estoy viviendo mejor con AA. A mí me costó mucho trabajo salir de todos esos prejuicios, ¿no? Entonces siento que esas narrativas eran muy, muy poderosas porque mostraban todo un proceso de ruptura con esta masculinidad hegemónica que prescribe beber y beber y beber y beber, ¿no? Sobre todo en este contexto del pueblo. Bien, por otra parte, el segundo elemento que les comentaba que empezaba a centrar en esta constitución de la masculinidad y que ellos empezaron a transformar es todo este tema de la resolución violenta de los conflictos, ¿no? Entonces, dice aquí una persona de AA: antes uno cuando le decían algo no podía quedarse callado, tenía que responder algo con violencia.
Ahora una de las armas más poderosas de un alcohólico es el silencio. Cuando el alcohólico lo agreden, él agrede. Pero aquí aprendemos que eso no está bien porque se vuelve como una guerra que nunca termina. Alcohólicos Anónimos no entran en controversias. Digamos, esto es bien interesante porque ellos resaltaban mucho el tema del diálogo, ¿no? Ellos todas las noches están entrenando en un proceso de escuchar, de escuchar, de escuchar. Y en el momento que ellos deciden hablar, esperan ser escuchados, quieren siempre llegar a consensos, no quieren entrar en controversias. Ellos, digamos, dentro de la literatura global, parten de la idea de que pues, la gente es diferente, ¿no? Ellos parten de la idea de que a ellos no les interesa la raza del otro, la clase social del otro, la religión del otro, la procedencia étnica del otro. Todas las personas que quieran ir al grupo de AA y quieran dejar de beber son aceptadas sin importar el género, sin importar nada. Entonces hay como ya una ética de respeto al otro, de escuchar al otro, de llegar a un consenso y de tratar al máximo de evitar conflictos y acciones violentas, ¿no? Y esto, de nuevo, pues tiene que ver con una ruptura muy, muy fuerte con la masculinidad hegemónica en el pueblo, porque, bueno, a mí me contaban algunas personas que antes, pues, se peleaban, se jugaban la vida por un conflicto, y ahora no, ahora ya es más como escuchar, y eso se traduce sobre todo también en ese tercer nivel, en la relación con sus esposas. Sí, ya antes los conflictos con sus esposas y sus hijas, por ejemplo, pues se solucionaban era a golpes y a golpes, mientras que una vez dejaron de beber, pues ya el tema es más como de dialogar, de escuchar, de comprender, e incluso yo empecé a ver un patrón bastante curioso y es que algunas mujeres, pues una vez el esposo dejaba de beber, algunas se sintieron liberadas y empezaron a beber. En la casa en la que yo vivía pasó eso y en otras dos más también pasaba algo similar. Y entonces ya eran las esposas las que luego se reunían con una amiga a tomarse unos tequilas y es bastante interesante, ¿no? Cómo está luego liberación que sale por parte de ellas. Entonces, me permito leer este relato y ya voy terminando. Yo vengo de una familia machista desde mis abuelos, mi padre, una familia también alcohólica. Es bien interesante por el tema también generacional y como esta tradición que está inscrita. El desconocimiento te lleva a hacer esas barbaridades machistas. Yo pensaba que así era la vida. Yo pensaba que si yo no me ponía en el plan machista, la esposa me iba a brincar, a gritar, y como dicen, si te dejas ya te fregaste. Ahora veo que eso está mal. Yo en mi casa con mi esposa me creía el director de la orquesta. No había una opinión distinta a la mía. Yo lo que decía era así. Yo una vez oí que el que tiene dinero en la vida es el que vale, pero yo aproveché eso para ofender y para humillar a mi esposa. Eso era una prepotencia de sentirse que uno es el que lleva todas las riendas de la casa. Ahora no. Doble A me enseña a ser libre, a sentirme bien, y si me siento bien conmigo mismo, me siento bien con mi esposa. Hoy ya no ando dando órdenes todo el tiempo. Aquí aprendí que uno no debe estar imponiendo las cosas todo el tiempo. Eso no sirve porque uno debe hacer las cosas entre todos escuchándose. Entonces esto nos da como muchas pistas para entender esta transformación. Y bueno, otro detalle también que empecé a ver en algunas personas fue la contribución en actividades domésticas, que como les conté al principio, pues hay una división sexual del trabajo muy marcada en el pueblo. Entonces, claro, en estos grupos siempre hay bebida porque los alcohólicos toda la vida han socializado con base en tomar algo, ¿no? Entonces, para sustituirlo, en el grupo global, pues siempre se toma café o té y pues en el grupo tiene que haber alguien que prepare ese café, que lave los pocillos, entonces ellos todos tienen que rotarse en esas funciones. Y algunos de ellos me decían, bueno, pues yo nunca había preparado ni un café en mi vida, nunca había yo lavado un pocillo, aquí aprendí a hacerlo y ahora en mi casa, pues ya preparo un café, le ayudo a mi esposa a lavar los pocillos, siento que puedo ser útil también en la casa. Entonces todo esto es muy interesante porque empieza a transformar un poco esta masculinidad hegemónica del pueblo. Y bien, para terminar, digamos que en general siento yo que estas transformaciones de las que les estoy hablando, de las masculinidades de las personas de AA, eh, representan a la mayoría de las personas que yo conocí en el grupo. Digamos que es como una tendencia
Quizás algunas personas no, y ellos decían abiertamente cosas del tipo, pues es que yo a AA vengo, se llama Alcohólicos Anónimos, es porque la idea aquí es dejar de beber. Yo no vengo aquí para ser un santo, ni mucho menos. Y a ustedes no les interesa yo cómo sea con mi esposa en mi casa, solamente les interesa que yo deje de beber. Pues algunas personas sí dicen como esto no tiene nada que ver. Sin embargo, esas mismas personas, algunos de ellos pues antes le pegaban a sus esposas y ya no. Entonces siento que inclusive hay pequeños cambios o muy importantes que al menos en el contexto seguramente de sus familias significan cambios importantes. Y bien, básicamente eso, como que para concluir, pues me di cuenta de que Alcohólicos Anónimos, más allá de ser un espacio para dejar de beber, que cumple esa finalidad, también es un espacio para transformación de las masculinidades hegemónicas del pueblo en tres niveles: la solución violenta de los conflictos, el consumo de alcohol y la relación con las mujeres. Y finalmente, en términos metodológicos, pues este fue un espacio que me permitió ver que a veces el mismo campo y diferentes circunstancias pues nos presentan nuevos temas de investigación que siento que vale mucho la pena tomar en serio y explorar. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Tomo la palabra porque Oscar se fue, no sé, creo que... no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta en relación a lo que nos acaba de exponer Kevin. Aquí hay una de Sofía Quiñones. Dice, ¿se puede deconstruir esta idea de la división sexual del trabajo a través de estos casos como las reuniones de AA? Sí, sí, yo siento que sí, porque pues las mismas historias nos dan pistas para eso, ¿no? Ellos van contando sobre todo este quiebre de cómo eran antes, cuando eran alcohólicos y donde en esa división sexual del trabajo ellos conseguían el dinero, ¿sí? En las actividades económicas, y eso les hacía sentir que no tenían que contribuir en ninguna de las actividades domésticas, porque como uno de los relatos que les mostré ahorita, ellos sienten que quien tiene el dinero manda, ¿no? Entonces, eso nos da pistas para entender quizás como el tema dominante. Y ya cuando ellos nos hablan de cómo es ahora, pues nos da pistas para entender como el cambio, ¿no? El cambio, pero que seguramente no representa a la mayoría del pueblo en general, sigue siendo profundamente machista, hay una división sexual del trabajo súper tradicional, pero espacios como este siento que contribuyen un poco a transformar esos roles de género. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? David, ¿tienes alguna? No te escuchamos. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Hay una quería intervenir con alguna pregunta, pero... Ok, veo aquí un comentario relacionados con una genealogía, si pudiera contribuir. Sí, yo creo que definitivamente, especialmente para ver cómo esta tradición un poco de estos roles de género, del consumo de alcohol, la relación con las mujeres. Es decir, hay un relato que les mostré hace un rato que decía algo así como: mi familia siempre ha sido machista, ¿no? Mi papá, mi abuelo, y han sido alcohólicos. También sería interesante explorar un poco eso, ¿no? O si padres alcohólicos tienen hijos alcohólicos, yo creo que es una herramienta que seguramente también puede dar muchas pistas para ver cosas como en términos de tradición, ¿no? Y cómo eso se reproduce en los círculos familiares. Ahora sí quisiera comentar algo con respecto a lo que acabas de decir. Es que hay que pensar que estuviste ahí 5 semanas, ¿no? Y tuviste un montón de tareas que hacer y lo que presentaste no fue tu tarea, ¿no? O sea que a ver, ¿qué tanto sacaste tú en 5 semanas? Creo que es bastante. Y creo que sacaste información para otros temas, ¿no? A comenzar. Porque si bien me acuerdo, volviste al pueblo, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Y seguiste la gente en sus ventas, el mapa que hiciste. ¿Cuánto creen ustedes que tardan eso? O sea, que no es una cosa que se hace en una hora, ¿no? Entonces, como que el día tiene 24 horas y solemos dormir
Me parece que lo que sacaste de eso es bastante, ¿no? Y pudiste haber quizás seguido otras líneas, ¿no? Digamos, si hubieras estado ahí 6 semanas, o 7, o 8, ¿no? Porque, pues, como yo creo que te diste cuenta, al final las cosas comienzan a fluir, ¿no? Y viviendo con una familia, pues, es una entrada, pero también es una desventaja porque te ubican con ciertas personas y como dicen, pueblo chico, chisme grande, ¿no? Entonces, solo eso es lo que yo agregaría, ¿no? Creo que hay otras preguntas y comentarios en el chat. Y hay una pregunta más que dice, ¿cuál es su experiencia desde su posición como investigador para realizar trabajo de campo en este escenario? Refiero al espacio y tema. O sea, como que cuente un poco de cómo fue esa experiencia, ¿sí? Ujú. Ok, bueno, en lo personal para mí pues fue muy interesante porque yo obviamente como seguro muchas personas había escuchado que existían este tipo de grupos, pero jamás me imaginé que en mi vida fuera a resultar en uno de ellos. Y bueno, esto tiene que ver también con la antropología, con cuestiones personales y de vida. Y pues en ese momento, cuando estuve en ese grupo, pues me sentí identificado con algunas de las historias que comentaban y me hizo también repensar qué pasaba con mi relación, por ejemplo, respecto al consumo de alcohol, ¿no? Son cosas que a veces uno no está buscando en una investigación y también aparecen y lo resultan a uno transformando inclusive en su concepción de la vida, en este caso de los consumos y demás, y que habían cosas que no estaban muy bien y bueno, con el tiempo, de hecho, han cambiado un poco. Entonces sí, creo que es una de las cosas, pues como que me llevó mucho de esa experiencia etnográfica y que tiene que ver con eso, ¿no? De cómo uno a veces transforma el campo, pero también el campo lo transforma a uno no solamente como investigador, sino también como persona. David, Y yo tengo otras dos cosas. Una es que yo creo que tu tema es un buen tema para una tesis de licenciatura, ¿no? O sea que, digamos, pensando en los alumnos de Tlaxcala que viven en distintas comunidades, yo veo que hay alcohólicos anónimos en todas partes, hasta a veces 2 y 3 grupos, ¿no? Porque es un problema muy generalizado, ¿no? Muy, muy común y que también tocaste el tema de la masculinidad local y el concepto y la sociabilidad, ¿no? Que es parte de un todo, ¿no? Pero yo, cuando había una licenciatura en la Ibero, se decía que una buena tesis de licenciatura podría ser una buena etnografía, ¿no? Porque muchas personas son capaces de jugar con rollos teóricos, pero no hay datos, ¿no? Entonces, la teoría, si no produce datos, no es nada, ¿no? Realmente no es nada, no sirve para nada. Se ve que acercando, o sea, que es una posibilidad de que personas que puedan dedicar un tiempo a seguir un grupo de ese tipo, y además con lo que tú dijiste, no se termina el tema, ¿no? No se puede decir, ay, ya se acabó el tema, porque igual funciona esto de otra manera en otras partes, ¿no? Entonces, y otras personas tienen otras experiencias, entonces, en la medida que nosotros produzcamos datos etnográficos, estamos contribuyendo a la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, pero fuiste más allá que puros datos, porque hay un análisis ahí bastante interesante y también ligarlo con otras cuestiones. Ya, me cayó aquí. Y lo que dice David es clave, si a alguien le interesa el tema, hay un nicho importante por explorar, justamente porque este modelo de grupos de ayuda mutua, al ser tan exitoso inicialmente en AA, pues se ha extendido para tratar otras adicciones, ¿no? Entonces hay narcóticos anónimos, hay para dejar de fumar, inclusive en este proceso de evaluación del artículo en la revista en la que va a ser publicado, uno de los pares me recomendó bibliografía de otros grupos de ayuda mutua y, por ejemplo, estuve revisando cosas sobre grupos de ayuda mutua en Brasil para mujeres que son adictas al amor y al sexo. Entonces hay como todo un conjunto de temas que vale la pena explorar en estos grupos de ayuda mutua. Y de hecho, bueno, como sin querer un poco, para la tesis doctoral me resulté encontrando con un grupo de similar sobre otro tema que tiene que ver con estratificación social, pero dialoga un poco, ¿no? Entonces siento que no solamente el tema del alcoholismo
está ahí, sino que esto nos conecta con otros temas relacionados con adicciones, con consumos, pero también con construcciones de género. Hay varias cosas que vale la pena explorar, entonces siento que es un rico campo de investigación. Gracias, Kevin. Hay otra pregunta, pero no sé, Oscar, ¿qué opinas si la dejamos para la discusión final? Pues yo Pensando en que creo estamos que, a tiempo. yo creo que ¿Cómo ves? empezamos 5 minutos después, entonces dejamos 5 minutos y son dos preguntas. Una, el doctor Javier Rodríguez dice, pregunta, sin romantizar la antropología, ¿cuáles son los alcances y limitaciones como investigador externo en el tema de Alcohólicos Anónimos? Y de una vez te digo la otra, Kevin, alguna vez en trabajo de campo me invitaron a una ceremonia de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos y me advirtieron de no andar contando cosas por fuera. ¿Cómo manejaste la cuestión ética? Eso lo pregunta Rubén Díaz. Entonces, ahí Bien, están. sobre la primera pregunta de los alcances, pues bueno, yo creo que eso es en general para toda la antropología, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, yo siento que está el tema de visibilizar las experiencias tal y como las viven las personas que estudiamos, tratando de ser lo más fiel y respetuosos con sus historias, con sus relatos, también inclusive también sus propias interpretaciones. Siento que eso es importante visibilizarlo y, digamos, nosotros al ver de pronto con esa mirada un poco ya externa, ciertas cosas que ellos de pronto no le prestan tanta atención, como en este caso el tema de masculinidades, no hay, nadie hablaba como que eso era clave, pero yo siendo externo me di cuenta de que ahí había algo importante en términos de la masculinidad del género, pues visibilizarlo yo creo que también es importante y a lo mejor pues eso le puede servir inclusive al mismo grupo o a otros espacios que quieran replicar experiencias similares en otros espacios. Siento que eso es como algo en lo que podemos en cierto modo contribuir. Y el tema del manejo de la ética, bueno, yo siento que esto igual también aplica para la antropología en general, ¿no? Obviamente hay casos donde escuchamos historias muy delicadas, pero pues una de las cosas que siempre manejé y en el artículo igual está así, es el anonimato, ¿no? Ahí no hay nombres propios, todos como miembro de AA y ya, ¿no? Ahí se protege la identidad de las personas porque son cosas muy personales y que esas personas dentro de la confianza que hubo, pues me abrieron pues sí, un espacio a su vida, sus historias, entonces siempre pues, se maneja el anonimato. Y yo igualmente desde el principio les conté y ellos más o menos ya tenían claridad de qué trata el oficio de antropólogo y ellos sabían que yo estaba escribiendo sobre eso y inclusive cuando tuve el primer informe, yo se los compartí, ellos pues muy emocionados de leerlo, de ver que se estaba visibilizando el grupo, de cómo se contaban las historias, de cómo la gente se transformó. Entonces siento que si hay un vínculo así cercano con las personas y se maneja pues esa confidencialidad, creo que puede funcionar y puede ser inclusive un insumo para ellos también. Muchas gracias, muchas gracias. Pues así llegamos al final de la primera parte de este segundo día de las jornadas. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos.